de la Universidad Estatal a Distancia. Voy a dar inicio a esta pequeña eh, conversación sobre el capítulo 4 de la unidad didáctica del curso de literatura costarricense e identidad nacional. Y bueno, mi nombre es Pavel Bolívar. Ya habíamos estudiado la primera unidad con respecto a la generación del Olimpo, con respecto luego a la generación de los 40, y esta se denomina el ocaso del Estado-Nación en la literatura e identidad costarricense, entre la nostalgia y el desencanto. Debo iniciar diciendo que la literatura que se escribe en nuestro país a partir de los años 80, principalmente finales de los años 80 y ya toda la década del 90, está marcada por una serie de cambios históricos, cambios políticos a nivel internacional, a nivel centroamericano y que repercuten en el país. ¿Por qué titulamos el ocaso del Estado-Nación? Porque bueno, en la década del 60 y los 70 también tuvimos un Estado fuerte, el llamado Estado benefactor, que fue un signo de movilidad social para muchos sectores de la población, que se expresó, bueno, en un fuerte sistema universitario público, en la gestación a nivel económico de una industria costarricense, eh, de entes como el ICE, entes como el Consejo de Producción, una serie de instituciones que tenían un contenido presupuestario fuerte, que empleaban una gran cantidad de población. Y, y bueno, el país entra en una, el país y el mundo entra en una crisis económica que ponen a los sectores políticos a pensar, bueno, ¿cómo sorteamos la crisis en la que nos encontramos en este momento? Para un sector de esa élite política, pues el camino lo marca las elaboraciones provenientes de los Chicago Boys, el neoliberalismo y unas corrientes que afirmaban, bueno, el problema es el Estado tan grande que tenemos. Es un discurso que se mantiene hasta la actualidad, que nunca va a cesar de parte de estos sectores, nunca va a cesar. Que decían, bueno, hay que vender activos del Estado, hay que privatizar instituciones, hay que dar en concesión de obra a empresas privadas diferentes servicios. Y bajo ese discurso se han venido gestando toda una serie de programas de ajuste estructural, toda una serie de iniciativas neoliberales, y así también la transformación del agro costarricense, un agro, un sector agrícola marcado por las exportaciones, que ha debilitado a los pequeños y medianos productores. Eh, Esto vino, este cambio en el modelo de país, ¿no? Marcado, como dije, por el debilitamiento de lo público, del Estado-Nación, vino marcado por toda la ola de la globalización, de la economía global, este,
de la cultura de masas que penetró en el país a partir de esa época de la cultura de consumo, ¿no? Entonces, tenemos esos dos elementos iniciales, ese ocaso del Estado-Nación, producto de la crisis económica que inició en los años 80, eh, que supuso buscar otro modelo, y ahí se inserta ese modelo político económico neoliberal, que va de la mano, como dije, de la globalización, como un sistema social mundial prácticamente basado en esa cultura de masas, en esa cultura del consumo, ¿no? Y que tuvo como referente ese modelo de Estados Unidos, ¿no? Como un referente de esa cultura mundial. De la mano con eso, pues hay a nivel político una serie de hechos que marcaron durante 60, 70 la conciencia de un sector importante de la población, que tiene que ver con la Revolución Cubana, que tiene que ver con las luchas contra el capitalismo, que tiene que ver con el referente que fue durante muchos años la Unión Soviética, y por esa crisis económica que estalla en los años 80, que derivó de una crisis política y que llevó a la restauración del capitalismo en los ex estados obreros, como en Europa del Este, incluso en China, con ya medidas marcadas de libre comercio, pues inicia un proceso de análisis crítico de esos sectores que veían en la Unión Soviética, en Rusia, sí, en Rusia, en Cuba, un referente de la lucha revolucionaria, ¿no? Y al caer el muro de Berlín, al desintegrarse la Unión Soviética, a finales de los 80, inicios de los 90, pues bueno, inicia todo un proceso de cuestionamiento por un sector, como dije, del activismo, de organizaciones sociales, que decían, bueno, cayó el muro de Berlín, salimos derrotados, eh, las perspectivas por un cambio revolucionario ya no están a la orden del día. Y eso genera una crisis, ¿no? Una crisis en cuanto a esa conciencia revolucionaria en un montón de gente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Partido Comunista tradicional que vive en Costa Rica, que ha sido Vanguardia Popular, que es un partido que ya eh, que tuvo un gran peso, una gran influencia en los años 70, 60, ¿verdad? Todavía en los 80, pero que ese acontecimiento de la caída del llamado socialismo real, pues impactó al, al punto de que prácticamente son un partido minoritario y que no tiene gran incidencia en las luchas sociales, digamos, en este momento. Entonces, toda esa serie de cambios que ya mencioné, ese ocaso, esa caída, ese deterioro del Estado-Nación, por un lado, esa entrada de la globalización y esa derrota de un proyecto político revolucionario, digamos, van a marcar la manera en que los, la manera en que los y las escritoras elaboran sus ficciones, ¿no? Y la manera en que las personas escritoras van a plasmar en sus obras una nueva realidad. Por eso es la pregunta, ¿no? ¿Cómo repercutió la crisis del Estado-Nación en la literatura costarricense de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI? ¿Cómo repercutió? Es lo que hemos venido hablando, diferentes temáticas o temáticas eh, o temáticas similares a las anteriores, pero que van cambiando el contenido en nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión. Acá voy a referirme a algunas de ellas, a 4 de ellas que son fundamentales, a 4 formas, a 4 maneras de cómo repercutió la crisis del Estado-Nación en la literatura costarricense de finales del siglo XX e inicios del XXI.
Una primera forma en que repercutió esa crisis del Estado-Nación, del cual hablaba anteriormente, es la temática ambientalista y patrimonial. ¿Por qué? Bueno, ese cambio a nivel país, a nivel social, en donde la idea era, con la entrada en vigencia del modelo neoliberal y de libre comercio, es convertir todo en mercancía, en ver cómo podemos lucrar con todo lo que sea posible. Y uno de esos elementos centrales, a raíz del cual se da el lucro, son los recursos naturales. Entonces, empieza todo un proceso de, todo un proceso de concesión, de valoración de la necesidad. Bueno, tenemos una gran cantidad de recursos nacionales, marinos, y, y tenemos que aprovecharlos para atraer inversión extranjera. ¿De qué forma? En forma de turismo, para atraer también turistas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se abre toda una serie de, de perspectivas de cómo sacarle provecho a esos recursos naturales. Entonces, estamos hablando de que los diferentes gobiernos, eh, pues, tienen iniciativas de concesionar proyectos que tienen un impacto ambiental, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de intentos, el más conocido, por ejemplo, que perjudica ambientalmente, que es parte de esa temática ambiental, es el tema de la minería, que ha sido una lucha en este país muy grande, ¿no? Y los gobiernos, ¿qué es lo que quieren? Quieren dar a concesión la explotación minera a cambio de algunos recursos, pero quienes ganan son los ricos, ¿no? Y el deterioro ambiental respectivo que genera esa concesión. Una obra como única, como La Loca de Gandoca, por ejemplo, habla de todo el daño o la denuncia, iniciativas de lo que sucede en el refugio de vida silvestre Manzanillo, por ejemplo, y de cómo la voracidad de los políticos, de los grandes empresarios, no tiene freno y no les interesa devastar el medio ambiente con tal de satisfacer sus intereses económicos, ¿no? Entonces, hay una temática ambientalista ubicada concretamente en esa obra que la podemos ver en el surgimiento de esos personajes, eh, estos personajes totalmente entregados a a la búsqueda de ese recurso económico, sin que les importe el daño ambiental, y personajes que por otro lado pues luchan para la conservación del recurso y del patrimonio. Por eso habla la temática ambientalista y patrimonial, porque es esa batalla cotidiana, por un lado, de los que quieren servirse de los recursos de todos, porque es de todo el país, para beneficiarse solo ellos, y por otro lado, los que resisten, los que no quieren que eso suceda y dan hasta su vida por conservar el patrimonio y los recursos. También lo vemos en el caso de la novela ambientalista, que tiene una temática claramente ambientalista, como lo es Única Mirando al Mar, en donde eh, relata esa temática de la basura que hay en el país, de la contaminación, de los desechos. Y que es muy interesante porque Fernando Contreras vincula lo que sucede en el país, un país que entra en esa ola de globalización y nos sume en una sociedad consumista, que consume más de lo que necesita.
que no tiene conciencia de lo que produce acumular basura, de lo que produce esos desechos en el ambiente, y como también hay sectores sociales, que así como hay un botadero de basura en Río Azul que tiene montañas de basura, así también hay seres humanos que han sido marginalizados, que han sido excluidos de ese proceso y que son basura humana y que van a dar al botadero, ¿no? Entonces, la temática ambientalista, por ejemplo, en esos dos textos, se ve muy claramente, ¿no? Eh, los escritores y escritoras no dejan de cuestionar la realidad o la identidad costarricense. Un pilar muy importante de esa identidad costarricense, esas pretendidas ideas que nos unen como país y que nos presentan ante el mundo qué es lo que somos. Ahí está muy colocado el tema de la Costa Rica conservacionista, de la Costa Rica que respeta los recursos naturales, de la Costa Rica que tiene el 5% de la biodiversidad en el mundo. Pues bueno, las y los escritores cuestionan esa visión. Bueno, ¿eso es cierto o no? ¿Es un mito o es realidad? ¿Hasta qué punto? Las obras sirven para ponernos a reflexionar como seres humanos sobre esas situaciones. Y estas dos obras son un claro ejemplo de eso. La nueva novela urbana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque otro de las grandes maneras en que repercute el ocaso, la crisis del Estado-Nación es la manera en que las y los escritores ven la ciudad. La ciudad es no solo un escenario, un espacio físico, como llamábamos en las, en los análisis literarios. No solo es un espacio físico, un lugar a donde se desarrolla una determinada trama de una novela, sino también, como dice el título, es un personaje más en la literatura. ¿Ok? Ahora, como dije, no es que hasta ahora los escritores y las escritoras están hablando de la ciudad y teniendo la ciudad como un personaje más. O perdón, no es que la ciudad no ha sido tema nunca, ese es el punto. Sí ha sido tema en otras generaciones. En la generación más ligada a ese Estado-nación, sí, claro, había la ciudad y que era escenario de las novelas y de los cuentos, claro que sí. Pero ahora la manera en que los escritores, a partir de finales de del siglo XX, inicios del XXI, sitúan la ciudad es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque es una ciudad eh, que, como dice ahí, es un personaje más en la literatura. ¿En qué sentido? En que es parte de de los seres humanos que transitan en esa ciudad. Es un reflejo y una expresión de esos sujetos sociales que van surgiendo a raíz de ese ocaso del Estado-Nación. ¿En qué sentido? En que tenemos pues una ciudad marcada por la alta concentración de personas, una sociedad una ciudad que expresa esa desigualdad social. Por eso hay de parte de las y los escritores una representación de esa ciudad como incluso una jungla urbana en donde la lucha por la sobrevivencia es casi constante. Es una ciudad en donde vemos claramente cómo ya las políticas de libre comercio, las políticas neoliberales tienen su impacto. ¿Por qué? Porque van surgiendo capas sociales marginadas con mucha mayor fuerza, ¿no? Como dice ahí el lumpen citadino, como dice el texto, ¿no? Que es ese sujeto que no tiene trabajo, ese sujeto que deambula por las calles. Entonces, eh, las novelas, las novelas
costarricenses y los textos, los cuentos costarricenses en general la narrativa costarricense de esa época eh, ubica a esos sujetos sociales que surgen en la nueva ciudad, en ese nuevo contexto urbano costarricense, ¿no? Que es bastante interesante. Y como hay una reflexión muy interesante es cómo el proyecto de convertir a San José en una ciudad moderna, en el sentido de la modernidad como la entendíamos, teniendo como referente a Europa, y podemos ver en San José diferente arquitectura ligada a ese modelo europeo, en edificios, en instituciones. Esa ciudad, pues bueno, que fue un proyecto de los liberales, esa ciudad pues no existe más prácticamente. Hay un crecimiento urbano sin planificación, están todos los anillos periféricos que hay en la ciudad, que no es solo el casco central, por ejemplo, de San José, sino estamos hablando de los anillos periféricos, los barrios del sur, eh, la zona del oeste, todo eso es captado en las diferentes narrativas costarricenses. Entonces, eh, esa nueva novela urbana nos habla del fracaso de ese proyecto de los liberales de tener una ciudad como las europeas, producto justamente de esos cambios económicos y sociales, en donde entra el neoliberalismo, entra ese ocaso del Estado-Nación, entra. ¿Y por qué repercute eso? Porque, bueno, hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad, y eso hace que la ciudad se convierta en un espacio, como dije, que crezca sin planificación y que sea escenario de esos, del surgimiento de esos sujetos sociales, eh, hijos de, de ese crecimiento poblacional desmedido, hijos de la desigualdad, de la pobreza que va surgiendo a raíz de ese ocaso del Estado-Nación. Y vemos una ciudad eh, que está muy marcada por esas circunstancias en las obras de la literatura costarricense, ¿no? Este, y que los escritores y escritoras se enfocan mucho en esos personajes marginales, ¿no? Vemos en Los Peor, por ejemplo, en que se da una situación, gran parte de la obra se desarrolla en un burdel, por ejemplo. Personajes principales son prostitutas. Vemos también en la novela Los Dorados de Sergio Muñoz cómo eh, la pretendida Costa Rica de la modernidad y de la urbanidad europea da paso a una sociedad, a una ciudad de disputa de bandas por tema de drogas, narcotráfico, que tienen a jóvenes como dice uno, carne de cañón. Y así diferentes representaciones de una ciudad que ya no es lo que se intentó que fuera, ¿no? Lo que se intentó que fuera en su momento y que hubo pinceladas de eso en épocas del país, pero que no logró materializarse por completo. Entonces, la nueva novela urbana nos da cuenta de una nueva ciudad, digamos, producto de esos cambios sociales, políticos, producto de esa crisis del Estado-Nación, por un lado, y por otro lado también una ciudad que es un personaje más en las historias. No es solo el escenario de la historia, el lugar, el espacio físico, sino que es un personaje más, porque va acompañando la decadencia y la ruina de los sujetos que habitan en ella. Ahora, esta es otra tendencia muy importante de la literatura costarricense de finales del siglo XX, inicios del XXI, que es la desmitificación del pasado, el género de la nueva novela histórica. ¿Por qué?
¿Por qué es importante? Porque nos va a dar una serie de elementos, eh, así como hablábamos de que la novela de temática ambientalista cuestiona la identidad o un aspecto de la identidad costarricense, que es un poco más reciente, ¿no? Que es el tema de la conservación del ambiente. La nueva novela histórica cuestiona y desmitifica, esa palabrita está ahí rondando, ¿no? Desde el trabajo, desde el primer proyecto, ¿no? Desmitifica, o sea, cuestiona, se trae abajo. Desmitificar es traerse abajo, cuestionar. ¿Traerse abajo qué? Cuestionar qué? Un mito. O sea, una historia que nos la contaron tantas veces que la damos por sentada y la damos como única verdad. La literatura cuestiona eso. La literatura critica eso, en el sentido no quizás de que nos va a dar un pensamiento ya determinado, sino que en las obras literarias, vuelvo y repito, pone al lector a pensar. Esto fue así como nos lo dicen, esto es así como nos lo dicen, esto fue como nos lo contaron. Entonces, ¿por qué la nueva novela histórica? En primer lugar, porque pone al lector en un papel activo, nos pone a nosotros a pensar, nos pone a nosotros a cuestionarnos, incluso a completar la historia. El rol del lector en estos relatos de la nueva novela histórica es muy importante porque es un rol activo, un rol en el que el mismo lector hace ese trabajo de desmitificación, hace ese trabajo de traerse abajo esos mitos que nos contaron como verdades y que se ponen en tela de duda en las obras literarias. Vuelvo y repito, decía, eh, la novela de temática ambientalista nos pone en la posibilidad de pensar y cuestionar ese discurso ambientalista que es un poco más reciente. Pero la nueva novela histórica, ¿qué es lo que nos pone a cuestionarnos? Nos pone a cuestionarnos momentos de la historia costarricense, aspectos de la historia costarricense que, como dije ahí, están ahí consolidados en nuestro imaginario, en nuestras cabezas, de que así fue como nos contaron la historia. Por ejemplo, una novela como Asalto al Paraíso. ¿Qué desmitifica la novela Asalto al Paraíso? ¿Qué aspecto del pasado? Asalto al Paraíso se sitúa o busca desmitificar, busca abrirnos los ojos sobre lo que fue el periodo de la conquista, el periodo colonial, la llegada de los españoles al país, cómo se dio esa llegada. Es cierto que vinieron acá a traernos la cultura, a traernos la fe, a civilizarnos. Es cierto que no hubo luchas de los indígenas por el respeto a su cultura, a su soberanía. Todo eso trata la obra Asalto al Paraíso, que ya desde el título nos da una idea, ¿no? De cómo tiene como un centro el traerse abajo ese discurso, ¿no? Acá en este país, las culturas indígenas fueron este, confinadas a las montañas, fueron en muchos casos exterminadas con su gente, sin lucha, sin resistencia. Asalto al Paraíso nos sugiere esa resistencia y la figura de Pablo Presbere, por ejemplo. Entonces, eh, ese aspecto del pasado, esta obra, Asalto al Paraíso, lo trata, lo toca. Eh,
Por otro lado, también la novela Limón Blues de Ana Cristina Rossi nos habla también de un pasaje en donde una figura, Marcus Garvey, planteaba directamente el regreso de todas las personas afrodescendientes a África, ¿no? Y eh, cómo armó toda una campaña a nivel mundial para eso y narra ese hecho histórico, ¿no? De lo que fue la figura de Marcus Garvey, cómo fue concebida la figura de Marcus Garvey en las personas que creían en él y cómo se da ese proceso de desilusión y de ruptura con ese proyecto por una persona que en el fondo buscaba un beneficio económico, ¿no? Y aprovecharse de ese válido sentimiento afro del tema de la diáspora y el regreso, ¿no? Pero la obra nos va contando justamente además cómo en ese momento de la historia, de ese pasado, había una riqueza cultural en Limón, una riqueza cultural afro-costarricense, ¿no? Con las raíces pluriculturales de Jamaica, de África, ¿no? Y el contacto con las diferentes etnias en el país, ¿no? Esa idea de la Costa Rica blanca y europea, ese mito de la Costa Rica blanca y europea, se busca cuestionar en obras como Limón Blues, ¿no? Esa desmitificación. ¿Qué? Porque evidentemente Costa Rica no es única y exclusivamente eso, y es lo que nos han vendido en la identidad costarricense. Las obras de la literatura costarricense más reciente, cuando hablamos de obras de la nueva novela histórica, buscan revisar esos relatos oficiales de la historia costarricense, que son relatos con la versión de los vencedores, ¿no? Y la nueva novela histórica lo que hace es revisar, cuestionar, desmitificar ese pasado a partir de las ficciones, pero lo hace desde el lugar de los vencidos, lo hace desde las voces que han estado excluidas de esos relatos oficiales. Bien, otro aspecto muy importante es, y este es el último punto al cual me voy a referir, que tiene un poco relación con el tema de la ciudad, con el tema de lo que hemos venido hablando, es la nostalgia, migración y relato testimonial. ¿Ok? Los escritores y escritoras de la literatura costarricense del siglo XX, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, son también una especie de cronistas de esas transformaciones que se han venido dando en el país a raíz de todo ese ocaso, de toda esa crisis y caída del Estado-Nación. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo repercute en la composición poblacional costarricense. ¿Por qué? Porque, pues, esa crisis del Estado-Nación no puede verse aislada de la situación a nivel regional, a nivel centroamericano. ¿Por qué? Porque en Centroamérica hubo una serie de procesos revolucionarios en los años 80 que desembocaron en los acuerdos de paz, ya sea en diferentes momentos, ¿no? En Guatemala se dieron hasta 1996, en El Salvador hasta 1992, en Nicaragua antes. En el caso específico de Nicaragua, con eh, las elecciones que se convocan, con los acuerdos de paz, eh, con la derrota de la revolución nicaragüense, ahí también en Nicaragua entran todas estas medidas neoliberales de libre comercio, de libre mercado, ¿no? Que generan una serie de problemas sociales, económicos en la población, mucha pobreza, mucho desempleo, que generan esa terrible, no, esa
enorme migración al país. Enorme y cualitativa, ¿no? Muy importante. Tenemos en la actualidad una serie de una gran cantidad de personas nicaragüenses, más de 1 millón de personas, que vienen al país a aportarle, ¿no? Pero que desde la literatura hay una reflexión muy interesante, cómo es visto ese otro, ajeno al costarricense. Entonces, en la literatura costarricense, lo vemos en el cuento de Alfonso Chase, la literatura costarricense se encarga de, de cuestionar y criticar esa forma en que nosotros concebimos al otro o a los otros, ¿no? Esa visión estereotipada, esa visión peyorativa hacia ese sujeto migrante nicaragüense, que es ignorante, que no tiene educación, que no tiene cultura, que vienen aquí a robarse el trabajo a los costarricenses, que su forma de hablar expresa justamente esa incultura. Este, entonces, la literatura, mediante diferentes procedimientos, utilizando un lenguaje muy cotidiano, un lenguaje muy propio de nicaragüense, lo que busca es poner al lector frente a esa realidad cruda, en donde, bueno, aquí hay que ser claros, hay que ser directos. En Costa Rica discriminamos, vemos como menos al nicaragüense. Y en diferentes ficciones se ve esa, se trabaja esa visión estereotipada y esa visión de cómo nosotros eh, despreciamos a esta población que, como he dicho, ¿no? Le ha aportado pues bastante al país, pero bueno, las obras lo que hacen es ponernos en una perspectiva crítica, ¿no? Bueno, lamentablemente, así hemos tratado, así vemos nosotros a los nicaragüenses, a las poblaciones migrantes, y que eso ha sido alimentado por discursos, discursos políticos, ha sido alimentado por estas élites económicas neoliberales que de manera hipócrita, por ejemplo, eh, no solo alimentan esta xenofobia, ¿no? Este discurso xenófobo, sino que también son los principales beneficiarios de tener nicaragüenses acá, porque son mano de obra barata, hasta semiesclava en las plantaciones piñeras y de naranja, por ejemplo, en la zona norte del país, donde ganan menos del mínimo, donde todavía trabajan por un plato de comida. Entonces, esa migración, ese relato testimonial y esa nostalgia por lo que fue el país antes y ya no es, está muy presente también en estas ficciones, en esta narrativa de la literatura costarricense. Y pues bueno, con esto concluye mi exposición acerca de qué manera ha repercutido la crisis del Estado-Nación en las creaciones literarias costarricenses de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.